que es, en realidad, es la primera participante, pero bueno, me ha pedido que si puede pasar al segundo lugar. Entonces, invito a Michael Lechuga, de la University of New Mexico. Él va a presentar la ponencia La situación del colonialismo de asentamiento es un ensamblaje, la figura alienígena y las tecnologías de visibilidad por la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, entonces te paso el micrófono y te doy el tiempo. Bueno, gracias a todos, especialmente los organizadores de esta conferencia. Es mi primera vez a presentar en el de Luz Ecotari y me da mucha alegría, ojalá que no es la última. En esta presentación, mi objetivo es unir los campos de estudio. Mi objetivo es unir dos campos de estudio. Quiero conectar la educación de los estados postcoloniales con la filosofía social y política de Deleuze y Guattari. Para hacer esto, quiero mencionar el antropólogo Patrick Wolf, que escribió que una vez que el colonialismo de asentamiento no fue un evento, sino era estructura. Por supuesto, mi opinión inicial, sino evento, una estructura. Por supuesto, mi opinión inicial y lo que escribe en mi próximo libro es que el colonialismo de asentamiento no es una estructura, sino más bien un ensamblaje. Quiero aprovechar una vez más oportunidad para revisar mi declaración que decir que el colonialismo de asentamiento es un complejo asamblaje. Siguiendo el consejo de Ian Buchanan, me inclino ahora a descubrir las lógicas organizativas de la situación colonial de asentamiento en lo que ahora es la América del Norte, como el proyecto político enraizado como un psique colonial particular, más específicamente, y tomado presentado de Thomas Nail, quien construye un marco conceptual para la teoría de ensamblaje. En esta lectura describo la máquina abstracta colonial de asentamiento, o en inglés, The Settler Colonial Abstract Machine, o el SCAM, como una conciencia política que organiza los conjuntos de relaciones entre sujetos pobladores, sujetos no poblador y tierras y recursos que se territorialicen con la materialización de la SCAM. También estoy interesado a pensar a través de la SCAM en términos de las concepciones de Lacan en el imaginario simbólico real. No doy muchos detalles aquí, pero lo que me interesa más es la forma que en el SCAM, el Settler Colonial Abstract Machine, se basa en el imaginario colonial para producir conjuntos de relaciones simbólicas entre los pobladores coloniales y los pueblos indígenas de África y las Américas. Los oscuren la realidad de genocidio, la esclavitud y la destrucción de las tierras que continúan caracterizando la situación colonial en los Estados Unidos. Por lo tanto, la SCAM se basa en lo simbólico subjetivo para producir y reproducir los conjuntos de ciudadanos y no ciudadanos. La producción de este simbólico subjetivo es precisamente la falta de la calidad de carácter que haría un como no ciudadano. Diferencia racial, diferencia nacional, diferencia de género, y etc. Como tal, la manifestación de una subjetividad ciudadana sensible, pero al menudo no decible, es a través de la articulación de lo que el poblador no es, un alienígena visible y decible. Entonces, comienza con la idea de la Paperson, es un seudónimo para un autor que se llama Wayne Yang, que escribe, quote, el colonialismo de asentamiento es un conjunto de tecnologías que se trafican en un territorio ocupado para mantener el control sobre ese territorio. Esto, por supuesto, resuena con un deleuziano que inmediatamente verá la conexión con las formas en que Deleuze describe las sociedades de control, donde el sujeto de control no está confinado a una prisión panóptica, sino que está restringido por las multitudes de fuerzas que tiran el cuerpo en los espacios abiertos de sociedad. Así,
La producción de subjetividad, tanto en sociedades de disciplina como en las sociedades de control, es una expresión de saber, poder biolítico. Carlos Jaques dice, con el poder disciplinario, el aumento del poder y la formación de saber se refuerzan mutuamente en el proceso circular. A medida que aumenta el poder, los individuos se especifican cada vez más, lo que permite un mayor conocimiento de esos individuales, lo que a su vez refuerza el poder. Un sujeto es conocible precisamente porque ha sido producido para ser conocido. Para Deleuze, que escribe sobre Foucault, saber poder comprende dos formas: cosas y palabras, de ver y de hablar, de lo visible y lo visible, de las bandas de visibilidad y los campos de legibilidad. Dependen unos en otros, se apoyan mutuamente. Sin embargo, los aspectos visibles de la verdad no son primordiales para las declaraciones ni son reducibles a declaraciones. El conocimiento es un ensamblaje práctico, un mecanismo de enunciados y visibilidades. Son elementos del mismo material. Así, al describir la sociedad de disciplina, la institución se convierte en el lugar donde el sujeto de la institución se hace visible, a través de la luz, y donde el archivo visible de la delincuencia, la enfermedad y la psicosis se superponen luego en ese cuerpo visible del sujeto panóptico de la prisión, del hospital o el asilo, respectivamente. Las luces, las tecnologías de visibilidad de la sociedad disciplinar no identifican los sujetos, producen los objetos. Por lo tanto, y como dice Foucault, la visibilidad es una trampa. Los aparatos arquitectónicos de disciplina funcionan en las sociedades de disciplina para iluminar, alienar y asilar a los individuos mientras les dan la sensación de que están bajo vigilancia constante. La luz es teorizada por Foucault no como un medio de emancipación, sino explícitamente como un medio de atrapamiento. Precisamente cuando permita que uno sea visto, también permita que uno sea atrapado. La iluminación es proyección, hace las cosas y especialmente los cuerpos sean perceptibles y, por lo tanto, cognoscibles para el Estado. La visibilidad y las tecnologías de iluminación que hacen posible la visibilidad son vitales para teorizar los diagramas de formas en los órganos de control de poder estatal, primero dentro de las instituciones de las sociedades de disciplinarios de Foucault y luego como ensamblajes de poder en las sociedades de control contemporáneas. Dado que las sociedades de control ya no se componen los sistemas de recintos, sino de espacios abiertos de flujo, el poder se ejerce en toda la exterioridad de sociedad. Está disperso por sistemas de agenciamientos gobernantes que son, como dice Deleuze, la presentación de las relaciones entre fuerzas visibles y visibles propias de una formación particular. Son la distribución, el poder de afectar y el poder de ser afectado. Los ensamblajes se superponen conceptualmente el diagrama de Foucault como una máquina abstracta o en un mapa de relaciones entre fuerzas, una mapa de un destino de intensidad que produce por relaciones primarias no localizables en todo el momento, pasa por todos los puntos. Al final, para Deleuze y Guattari, los ensamblajes son lógica ad hoc. Siempre las formas que indicen las formaciones sociales se basan en una combinación de partes heterogéneas para crear un cambio social, material, un proceso de territorialización continua. Disculpe, es que en español me estoy mismo. De las partes heterogéneas que circulan a través de los ensamblajes, este estudio se ocupa principalmente de una: las visibilidades y las tecnologías de visibilidad para producir alienígena.
Así como los discursos se producen en ensamblaje, ese poder a cuerpos sujetos, también son las visibilidades. Pero, mientras de los discursos simbólicos, las visibilidades son afectivas. En los montajes de control de ciudadanía, la figura del migrante se ilumina con formas de luminosidad que hacen brillar el cuerpo con afectos ajenos. Esta sujeción afectiva se vincula con los códigos jurídicos coloniales Poblodar de ciudadanía constitutiva para someter la migrante como un alienígena. Entonces, en mi libro, veo cómo los agentes estatales y corporativos producen sujetos políticos. Estos subjetivos permiten a los agentes estatales y corporativos a organizar el poder, los recursos y la violencia de una manera que divida materialmente a las clases sociopolíticas con distintos niveles de derechos y movilidades. En otras palabras, producen el potencial para que varios grupos afectan y sean afectados. Por lo tanto, crean sujetos políticos para sostener los modos de producción colonial. Desde esta teoría de colonialismo poblodar, el poder, la raza y el género están conectados al proceso de producción, a la población que es inherente a la situación colonial en los Estados Unidos. Para mantener el control de la población sobre las tierras ocupadas, los colonizadores deben producir rápidamente una población que reemplaza al europeo. Esto se traduce en acciones gubernamentales que tienen como meta producir sujetos blancos y heteronormativos que se autorreproducen y que se rechazan a aquellos sujetos que se quedan fuera de la población ideal. Y, por supuesto, no podemos hablar de la situación de los pobladores sin dejar hablar del tráfico de esclavos, que también es parte de la economía de producción de población. Para producir una economía pobladora, las poblaciones de pobladores deben codificar los nativos y los extranjeros como otros, atrapándolos en relaciones laborales, violentas y de explotación. Este fue el caso de los pueblos nativos africanos y los nativos americanos que fueron esclavizados por los pobladores en los Estados Unidos, y también es el caso hoy de los migrantes que son sometidos como inmigrantes ilegales o, más peor, en los Estados Unidos, illegal aliens. Entonces, mi método de analizar narrativas, especialmente las que ven en la ciencia ficción de la cultura popular de los Estados Unidos. Para mí, es valioso observar y analizar cómo se producen y distribuyen estos textos y visualizaciones de alienígenas en una red más amplia de intereses industriales y políticos. Por ejemplo, en mi libro, investigo cómo las películas estadounidenses de Hollywood que muestran extraterrestres reproducen los narrativos de pobladores coloniales. Además, estas películas producen y reproducen las tecnologías de visibilidad que podemos sentir la figura alienígena. Por ejemplo, películas como las de franquicias Predator, Men in Black y Alien se basan en una narrativa de poblador donde el sujeto colonial generalmente es el héroe de estas películas. Está tratando de poner su orden en un mundo de caos provocado por la invasión de las extraterrestres. Aquí hay tres componentes que son muy importantes para la función del narrativo del poblador. Primero, y irónicamente, las violencias narradas en estas películas suelen imitar la invasión colonial de las Américas. El genocidio, la esclavitud y la destrucción de la cultura son temas tantos en la ciencia ficción del extraterrestre como de la historia del colonial poblador en los Estados Unidos. Segundo, el poblador debe olvidar lo que Lorenzo Beracini llama la violencia fundamental de asentamiento, para poder imaginarse a sí mismo como nativo de la tierra robada. Este proceso ocurre creando de una economía de población que centra la ciudadano poblador y convierte a los indígenas y muchos de los extranjeros a antitipos, una clase de otros que son explotables. Narrativa poblador, para Beracini, ayuda en este proceso de imaginar a un sujeto poblador que tiene control sobre la tierra de los indígenas.
de los indígenas. Muchas veces, esta subjetivo es articulada por la clasificación alienígena. Por el tercer lugar, las películas extraterrestres que describo en mi libro son las narrativas colonialistas más populares en los Estados Unidos. Las películas dependen mucho en la tecnología, como CGI, las imágenes de gráficos de computador, para producir antitipos de extraterrestres que son aterradores visibles. Estas tecnologías yo lo llamo en mi libro Alien Making Technologies, o tecnologías de fabricar alienígena. En muchos casos, estas tecnologías se trafican a la frontera entre México y los Estados Unidos y las ciudades americanas, donde se utilizan para vigilar el cruce y el movimiento de los migrantes. Estas tecnologías incluyen cámaras de alta definición, cámaras térmicas, sensores sísmicos, sensores de movimiento que utilizan por los vehículos autónomos como el de Tesla y de Uber, y también tecnologías de realidad extendida como los de Oculus, que es de la compañía Meta. Un ejemplo que lo uso en mi libro es la cámara de infrarrojos y una empresa llamada FLIR Systems que producen esta cámara. La empresa trabajó con los creadores de las dos primeras películas de Predator para producir las imágenes de la película. No sé si ustedes han visto el Predator, pero las imágenes de infrarrojo que les pueden ver el Predator, la compañía FLIR las hacía por los directores. Unos años más después, la compañía recibió un contrato del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, the Department of Homeland Security, para equipar drones con cámaras infrarrojos, lo mismos que están usando por las películas, en toda la frontera. Esos drones se llaman Predator drones. Y hoy hay 12 y son usando por una causa específicamente para producir una narrativa política que incide con la narrativa de Hollywood. Hay alienígenas, tenemos que proteger los ciudadanos contra las alienígenas. En un otro caso de mi libro, describe la franquicia de Men in Black. En las películas, los agentes clandestinos del Estado se basan en tecnologías de seguimiento biométrica y bases de datos masivas para controlar las poblaciones de alienígenas buenos y malos que ya viven aquí en el planeta. Al utilizar tecnología de visibilidad para rastrear y detener a los alienígenas malos, los Men in Black pueden oscurecer su propia presencia en las ciudades y pueblos de los Estados Unidos. Mientras identifican, capturan y eliminan a cualquier alienígena cuyo nivel de amenaza sea demasiado alto. Por supuesto, si un grupo clandestino de agentes gubernamentales que manejan poblaciones de extraterrestres o extraños o alienígenas, buenos y malos, usando bases de datos y rastreo biométrico suena familiar, es probablemente porque en 1996 la administración de Bill Clinton aprobó el proyecto de ley la inmigración más restrictivo en la historia de los Estados Unidos. Y esta ley creó y financió un grupo de investigación bajo de los servicios de inmigración y naturalización, Immigration and Naturalization Services, que en 2003 se convirtió en Immigration and Customs Services, o Immigration and Customs Enforcement, también conocido a ICE. Para mí, ICE es la misma tecnología que el Men in Black. Es un grupo clandestino que manejan los grupos de alienígenas usando las tecnologías de visibilidad. Todo esto, la producción y distribución de la figura alienígena visibles, sucede para olvidar la violencia original del colonialismo y proteger el estilo de la vida de los pobladores estadounidenses. Las subjetividades como extranjero ilegal, terrorista, antifa, socialista, son producciones por el Estado poblador para oscurecer una historia de invasión, conquista y asentamiento europeo. El ensamblaje del colonialismo poblador, entonces, necesitan las tecnologías de fabricar alienígenas a mantener el poder sobre los antitipos de colonialismo poblador. El ensamblaje continúa a ver los migrantes de otros países como alienígenas y las fronteras primero.
Cuando las tecnologías llegaron a la frontera en los 80s, fue por la intención del gobierno de Ronald Reagan. Y cuando las tecnologías llegaron a los aeropuertos y con los policías municipales en los Estados Unidos en los 90s, fue por la intención del gobierno de Bill Clinton. Finalmente, quiero escribir un ejemplo del tráfico de la tecnología de fabricar alienígenas más reciente que para mí es particularmente alarmante. Primero, en mayo de 2020, agentes de la policía de Minneapolis, Minnesota, de los Estados Unidos, asesinan a George Floyd, un hombre desarmado sospechoso de usar dinero falso en una tiendita. En respuesta al asesinato, estallaron protestas por la violencia política en los Estados Unidos, por todas las partes, también en Albuquerque. Apenas unos días después del asesinato, un agente de ICE, Inmigración y Customs Enforcement, que fue enviado a Minneapolis para controlar las protestas, solicitó que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos enviara un Predator drone equipado con tecnología de fabricar alienígena para vigilar las manifestaciones. Las imágenes se utilizaron para monitorear los organizadores del protest, especialmente los organizadores que son asociados con Black Lives Matter. Unos días después, surgieron informes de Portland, Oregon, en los Estados Unidos, de que ICE y la patrulla fronteriza estaban arrestando a manifestantes en vehículos sin identificación y enviándolos a detención de inmigración para interrogarlos. En este caso, vemos que las tecnologías de fabricar alienígena fueron utilizadas contra ciudadanos estadounidenses, convirtiendo a quienes que se oponen a la administración en figuras alienígenas. Irónicamente, en una entrevista, el presidente pasado, Donald Trump, te dijo que esa justificación para estas medidas fueron de las leyes de extranjería y sedición, the Alien and Sedition Acts, que ya hace 225 años, que argumentó le permitieron mover la violencia contra los ciudadanos por no ser lo suficiente estadounidenses. Aquí es donde estamos ahorita, en los Estados Unidos. Puedes convertir una alienígena por no apoyar el fascismo. Y, por supuesto, el Estado tiene toda la tecnología disponible para convertir a alguna ya ha tenido por más de 100 años. Bueno, aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Michael. Vamos a hacer las preguntas al final. ¿Quieren? Bueno, entonces, muchas gracias, magnífico. Vamos, yo tengo muchas preguntas, muchas para conversar. Bueno, entonces vamos a seguir con Amada Damaris Gómez de León. No sé si ya tienes listo todo. Bueno. Hola. Perfecto, perfecto. Gracias. Buenos días. Si querés, primero te ayudo yo a conectar y después comenzás. No, está bien, sí. Perfecto, no te preocupes. Bueno, mi exposición es el lenguaje menor en los triquis, en los indígenas triquis que han sido desplazados a la Ciudad de México. Cállate, perra. No, a la pared. ¡Levántate! ¡Ey! ¡A todo! ¡Tú, párate! ¡Esquina! ¡Párate! ¡Amigo, compañero! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Sin teléfono! ¡Sin teléfono, por favor! Nos están violentando. ¡Rápido! Amiga, déjame el micrófono. ¡Camina! Déjalo ahí. ¡Volteados de la pared! ¡Pegados! A ver. Pegados a la pared. ¡Teléfono!
Teléfonos. En cuclillas. Todos en cuclillas. Cuclillas, por favor. Agarramos de la cabeza. Ya, compadre. A ver. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Crees que esto es gracioso? Aquí nada es broma, ¿eh? A lo mejor hoy no ¡Ey! regresas a tu casa. Ni tú tampoco. Tranquilos, ¿eh? Mira, los voy a checar. ¡A la pared! La cara a la pared. Este trae celular todavía. No, todo en orden. ¡Ey! ¡No se habla! ¡Ey! ¡No voltees! ¡Sí voltea! ¡Calladito! No voltees, ¿ok? ¡Ey! ¿Estás bien o...? ¿Sí estás bien? Ok. Hoy ninguno de ustedes tiene nombre. Ni hoy ni nunca. Más pegado a la pared. Legado, sí. Amigo, pégate más. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Dónde los llevamos? Pues... vamos a dejar... ¡Ey! Espera. ¿Qué pasó? Todo bien. Hay que llevarlos a la fosa común. Sí. ¿De dónde vienes? Juárez. Ok. ¿Tú? ¿De dónde? Ok. ¿Tú? No, no te rías. No, nada chistoso aquí. ¿Usted? Ok. ¿Tú? Del estado. ¿Tú? Del DF. ¿Tú? Del estado. ¿Tú? De la ciudad. ¿De qué ciudad? De la de Ok. ¿Tú? de No voltees, amiga. ¿Tú de dónde eres? Ciudad de México. Súbete a la pared. ¿Cómo ven? ¿Creen que nos den algo por estos? No van a dar nada. Ni un peso. Por la grillita. Yo creo que sí. Ella sí. No voltees, amigo. Por la grillita y la grillita. ¡Ey! ¿Es divertido? ¿Es divertido? ¿Estamos jugando? ¿Es divertido? No es divertido. No puedo decir. Yo creo que va a una argentina y... Tú y tú. Espera que se pase. Ella pared. Tú, a ver. Voltea. Levántate, pero voy para allá. ¡Levántate! ¿Por qué no puedes? Pegadito se lo pared. A ver, ayúdame. ¿Quién más? Tú, Carlos, ¿Qué estás mirando?
A ver, voltéense para ver el proyector. Universitario, Patrimonio Mundial de la Humanidad, Patrimonio Cultural. Y hoy tenemos a los Pumas de la Universidad Nacional recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Recordando aquella victoria de 5-1 al Cataluña de Torreón. Porque el árbitro dice, arranca el partido, y Pedro Alexis con las altas y bajas de Universidad, pues altas ya decíamos, Omar Islas que regresa de Pumas Tabasco, Saucedo que mete servicio al corazón del área, posibilidad, el remate increíble, lo que se acaba de perder Diogo de Oliveira, no lo puede creer, tampoco la gente. Así es que era de de quien estabas enamorado, maldita lisiada. ¡De mí, Nacito! Pues te dije que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Escuincla babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida, infeliz del demonio. ¡Déjame así! ¡No se le ocurra pegarle! ¡No seas feliz! ¡Quítate, vieja porra! Ser vital es que tu estilo de vida requiera, todos los días, algo saludable. Como
la nueva generación de panes Bimbo Vital. Con frutas, sin colorantes y sin conservadores artificiales. Rico y natural es Vital. ¿De qué te he disfrazado? Superhéroe. ¿Bombero? ¡Ay, qué fácil! ¿Y ahora qué soy? Doctor. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Contrata o renueva tu crédito personal en sucursal o desde la app y llévate un increíble regalo. Este regreso a clases, Banco Azteca te dice cómo sí. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Janet. Vì người cả dù ta ra ăn vào lúc mà nó kêu cho mọi nắng mà về sente ta iska ya mà lúc mà ta cái gì ta biết mà ta cái gì ta kia mà ta cái gì ta biết nó quá ra que nó buscar animal. Gracias. Ok, gracias. Una disculpa por todo esto. Era un performance, de hecho, más elaborado, pero ahorita nos pusieron unas restricciones. La idea era sacarlos de aquí. Y primero, pues voy a pedir un aplauso para mis cuatro actores, ¿no? Janet, que no pudo acompañarnos en persona, pero que quería estar aquí de verdad, solo que es muy joven y ahorita están muy lejos de aquí, están en Chimalhuacán, entonces no la dejaron venir sola por cuestiones de todo lo que han vivido, como, bueno, ahorita les comento, ¿no? Les pido también un fuerte aplauso para mis transgresores, para mis paramilitares. Ella es Betty, Roberto y Nico. Bueno, yo sé que no entendieron nada de lo que dijo Janet, pero aquí lo escribió. Y este es el título de su poema: Nunca humilles de los desplazados, la vida te devolverá. Así tal como está escrito, yo no le voy a cambiar nada ni le voy a corregir, porque justamente esto es el lenguaje menor, ¿no? Justamente esta sería la literatura menor de la que nos hablan Gilles Deleuze y Guattari. Entonces, bueno, el dibujo lo hizo ella, es un huipil, que es lo que ella vestía, es representativo de los triquis de Oaxaca. Y aquí está el poema como tal. Dice: nacimos de un pueblo, crecimos de un pueblo, con la violencia nos retiramos del pueblo. Aquí nacimos, aquí nos vamos a morir y al cielo nos vamos a ir como pueblo, tierra blanca Copala. Somos triquis, nos gusta cómo nos vestimos, pero el gobierno no nos acepta como somos. Venimos de un pueblo indígena, pero el gobierno no nos quiere porque dice que venimos de un pueblo indígena. Y abajo puso una consigna que ellos gritan, es: tierra blanca no se vende, tierra blanca no se da, tierra blanca se defiende con mucha dignidad. ¿Sale? Entonces, bueno, esto se lo agradezco mucho a Janet, que no está aquí, pero pues nos envió todo este material, ¿no? Que lo preparó muy entusiasmada además. Entonces, bueno, pues había leído un poco acerca de esta cuestión de la literatura mayor y la literatura menor. Fue
fue justo mi acercamiento a Deleuze y a Guattari. No entendía nada cuando empecé a leerlo y yo decía, ¿de qué me hablan? ¿No? Pero después me acerqué a Mil Mesetas y ya fue como si se abrieran las puertas del entendimiento. Y cuando salió la convocatoria tenía apenas un año estudiando a Deleuze y a Guattari y bueno, yo estoy en la maestría trabajando con los triquis, con los indígenas triquis de Tierra Blanca. Ellos viven en Tierra Blanca, en Oaxaca, y son desplazados a la Ciudad de México a través de la violencia forzada. Lo que yo quería era justamente que ustedes vivieran parte de esto. Yo hubiera querido que los sacaran y no nos dejaron, no nos dejaron sacarlos y acorralarlos, pero pues bueno, agradezco la creatividad de mi equipo que supo de todas formas violentarlos, que era lo que yo deseaba, sinceramente. Perdón, pero es que es justo esto lo que nos puede hacer sentir un poco, sensibilizar acerca de lo que sucede, ¿no? Nuestras comunidades indígenas y sobre todo en el sur, en todo lo que es América Latina, pues están de cierto modo subsumidas a esto que ayer escuchando las ponencias me abría la mente y yo decía, vaya, esto de la literatura mayor es más grande, ¿no? Porque Freire justamente menciona que al nosotros leer, no solamente debemos leer el texto, sino todo lo demás. No solo se lee un texto, se lee el contexto, se lee todo, ¿no? Gestos, posturas, todo. Entonces, la historicidad, todo tiene que ver con la literatura. Y yo ayer me quedé pensando y dije, vaya, puedo escribir así un texto o puedo contar esta experiencia que he tenido, que se me hace mucho más enriquecedora, ¿no? Y esta revelación con este campi, estas conferencias, en las que pensaba, esta literatura mayor es enorme, porque pensaba ayer que nos mencionaban acerca de las leyes, nuevas leyes y nuevas violencias, ¿no? Nuevas formas, y yo decía, claro, o sea, la ley es impuesta y está en español. Estos triquis, como ustedes escuchan, apenas Janetti maneja un poco de español, vean, ¿no? Ellos hacen suya esta lengua mayor, con su lengua menor, con su literatura menor, ¿no? Ellos no escriben, no tienen un sistema de escritura, aprenden el español y a través del español es que escriben en su lengua, en cómo hablan y por eso se confunden tanto y les cuesta tanto trabajo. Pero pensaba, la ley está en español para ellos y a la ley no le importa si saben o no saben español, ¿no? A los gobernantes no les interesa si tienen personas que hablan zapoteco, náhuatl, mixteco, triqui, ¿no? Otomí. Ellos hacen una ley. Y además hay una premisa del derecho que dice, ¿no? La ignorancia de la ley no te excluye de su aplicación, ¿no? Entonces, el que tú la ignores, aunque tu lenguaje sea otro y las leyes no sean escritas en tu lengua, pues a mí se me hace muy fuerte, se me hace tremendo, ¿no? Aparte, por ejemplo, ellos llegan a protestar aquí a la Ciudad de México después de este suceso. Esta primera parte del performance, que era la violencia, ¿no? Era muy importante para que ustedes sintieran un poco o vivieran un poco de lo que estos pueblos viven. Pero esta segunda parte, en donde vemos un video que no tiene sonido, también es muy a propósito, ¿no? Si se dieron cuenta, traté de separar después los audios para que ustedes lo identificaran. Al principio venían todos amontonados, pero al final esta era la idea, que ustedes se identificaran. Pocas veces escuchamos esto. Estamos ante un sistema capitalista que nos tiene como embobados de pronto, ¿no? Como controlados a través de todas estas cuestiones que nos ofrece. Tenía ahí un sonido de fútbol, comerciales, telenovelas, música. Entonces era como esta idea, que no las pudieran escuchar, porque además eso a mí me causa frustración, ¿no? Que no puedas escuchar lo que te están diciendo ellos, pero además lo explican en español, el video sí está en español.
Ellos tienen que hablar español, tienen que llegar aquí a la ciudad y buscar cómo protestar, pero a través del español, ¿no? Ni siquiera puede protestar uno en su propia lengua. Está subsumido completamente a esto que es la literatura mayor, pero literatura en todo. Porque recuerden, o sea, Tomé a Freire que dice que pues es todo, es el contexto. Ellos están en las calles, cuando ellos visten su huipil rojo, la policía se acerca como si fueran delincuentes, las encierra como si fueran, pues como si fueran grandes, grandes delincuentes, personas que pudieran hacer mucho daño, y la mayoría son mujeres en esta población de Tierra Blanca, Copala. Mujeres, niños y adultos mayores, ¿no? Entonces, se nos cuentan otras cosas. En las noticias puede salir mucho, pero les reitero, es parte de esta literatura, de esta cuestión de irnos diciendo, de irnos dando un significado y un significante dentro de lo que quieren que comprendamos. Y que está lejos de lo que pasa, ¿no? Ayer también alguien, me parece que fue Giovanni, mencionaba lo de Cherán en Michoacán, y tuve la oportunidad de asistir a un campamento en donde nos presentaron igual un documental de Cherán que era interesantísimo, ¿no? Y la gente dice, ay, es que en Michoacán y la familia michoacana y no vayas y es muy peligroso, y ve lo que pasan en las noticias, pero todo lo van como manipulando, ¿no? Es maniqueo. Entonces, me parece que en esa cuestión tendríamos que estar leyendo más allá, tendríamos que estar haciendo esto. A mí me encantaron las faltas de ortografía de Janet en esta última parte, porque es justo esto, el lenguaje menor, ¿no? La apropiación, la desterritorialización del español y la reterritorialización del mismo, el hacerlo propio, el jugar con el lenguaje. No importan las reglas, lo que importa es el contenido, es todo esto que han vivido. Una niña de 15 años lo puede vertir en 4 versos, que a lo mejor no dicen mucho, pero cuando conocemos la historia que hay detrás, que se metieron a sus casas, que violaron a su familia, que secuestraron a personas, que mataron a otras, que los descuartizaban, que no importaba que hubiera niños, balaceaban, llegaban y balaceaban, y toda esta pelea por la tierra, por cuestiones políticas. Pues entonces a lo mejor alguien puede decir, ay, ni siquiera se escribe así, pero para mí es fascinante, es hermoso, y lo que dice, lo que menciona, ¿no? Podemos observar esta cosmovisión de unión, de comunidad, cuando dice, como pueblo, al cielo nos vamos a ir, sí, pero no cada uno por su lado, como pueblo, ¿no? Como Tierra Blanca, Copala, porque esos son, es otro sentido. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo he estado preparando, he estado pensando y he estado modificando conforme han pasado las ponencias en el Cambi aquí, y pues se los quería compartir porque me parece muy importante, ya que no nos damos a la tarea de conocer. Digo, ahora que vinieron mucha gente de Latinoamérica, yo no sabía realmente todo lo que estaba pasando en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Las noticias aquí no nos llegan, y si nosotros no buscamos y si nosotros no hacemos redes de apoyo, pues difícilmente vamos a poder modificar todo esto. Y lo digo porque he estado con ellos, he estado cerrando calles con los triquis aquí en la Ciudad de México, y la gente que nos escucha es como aquí, hay poquitos, son casi siempre los mismos, y además somos los que estamos como muy inmersos con ellos, pero no hay eco hacia afuera, no hay eco hacia otras zonas, ¿no? Entonces me parece como muy importante llevar este mensaje entre nosotros, entre los que estamos al sur, ¿no? Hay un, ya no lo bajé, pero hay un meme de Mafalda donde está con esta chica, no me acuerdo cómo se llama ella, que tiene un carácter muy especial, su amiga, y
libertad. Y entonces tiene el mapa al revés, libertad. Y le dice Mafalda, que está al revés, y le dice, no, pero es que algo así como que a ti te han comido la cabeza, ¿no? O sea, no hay norte, no hay sur, en el espacio no existe eso. Lo que pasa es que los que están al norte quieren sentirse superiores, quieren pisotear, algo así, ¿no? Es lo que menciona. Entonces, pues bueno, yo les dejo esto más como una reflexión. Tampoco los quiero aturdir mucho y espero que lo hayan disfrutado y bueno, pues ya, seguimos. Sí. Sí. Vamos a esperar un poquito porque van a llevar el proyector a la sala donde están hablando en inglés. In English. In English. Hay que enfriarlo, pero no vamos a tener tiempo. No vamos a tener tiempo. Desconectar. Bueno. Ahí seguimos. Bueno, no sé si está la... Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver si está Itala. Bueno, tu apellido lo he estado tratando de pronunciar, es Itala Schmelz. Ella es de la UNAM, sos local, y va a presentar Viajeros del Tiempo en el cine francés, una aproximación de Luciana. Te entrego el arma. Bueno, bueno, es difícil hablar después de lo que acabamos de vivir, como que volver a retomar discursos después de lo vivido, como que ya es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, brevemente, pues yo quiero decirles primero que nada que no soy ningún especialista en Deleuze, que estoy empezando a picar piedra ahí en el seminario del doctor Escurdia, ¿no? Y bueno, yo soy de formación filósofa, pero realmente siempre me he desarrollado en el campo del arte como curadora, como crítica, y bueno, desde hace muchos años estoy más bien investigando cine. Acabo de sacar un libro que realmente tiene mucho que ver con las dos ponencias que acabamos de presentar. Se titula Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción. Es una reflexión sobre México desde los imaginarios de la ciencia ficción. Obviamente la frontera norte y la metáfora del alien, ¿no?, del mexicano está todo el tiempo aquí permeado. Y mi base teórica aquí fue el doctor Bolívar Echeverría, y también ayer nombraron a Sayak Valencia. Esos son mis dos, digamos, bases filosóficas. Bueno, nada más lo quería comentar porque creo que tiene mucho que ver, luego quizá intercambiamos libro. Pero bueno, ahora estoy como con ustedes presentando por primera vez un avance de lo que va a ser mi tesis de doctorado. Son como clips de los temas que tengo que desarrollar mucho más, pero pues para ir poniéndolos sobre la mesa. Entonces, pues muy feliz de compartirlos. Aquí va. Viajeros del Tiempo en el cine francés. Una aproximación de Luciana. El cine
Máquina del tiempo, la teoría sobre cine de Gilles Deleuze, publicada en 2 tomos, Imagen-movimiento e Imagen-tiempo, partió de una audaz lectura del pensamiento de Henri Bergson, el primer filósofo en establecer una relación entre el cine y el tiempo. Este gran filósofo, en los albores del siglo XX, con su reflexión vitalista respecto a la duración, se opuso al engranaje de la ilusión racional del tiempo como lineal, homogéneo, funcional y global, en el que quedó atrapada la modernidad. Explica Bergson que el cine funciona como la percepción cronológica del tiempo, captura solo cortes instantáneos, una delgada y parcial epidermis del estruendoso y multidimensional devenir. Con la mediación tecnológica, estos cortes quedan registrados en soportes materiales, pero a diferencia de la experiencia empírica del tiempo, dígase un presente sucesivo en relación extrínseca con un antes y un después, estos cortes audiovisuales, manipulados y editados, construyen una particular temporalidad, atrapada en formatos de reproducción mecánica, que se pueden acelerar o alentar. Además, es un tiempo repetible y reversible. Muy pronto se descubrió que la película cinematográfica podía exhibirse del final hacia el principio, como echando el tiempo atrás. Jugaron con este efecto ya los hermanos Lumière, y el cine Ojo 1924 de Dziga Vertov nos llevó así de la mesa donde se come el pan hacia las manos de las campesinas que cosecharon las hogazas. En El Tempestero de Jan Epstein, 1947, se narra la leyenda del viejo domador de tormentas. Observando fijamente su esfera de cristal, hace que las olas se echen atrás y que las nubes dejen salir de nuevo al sol. Otro antecedente interesante es El rayo paralizador del tiempo, En París que duerme, de René Clair, 1923. Un científico loco mueve la palanca de lo que probablemente es la primera máquina del tiempo en el cine, y el barullo de las calles se suspende o acelera a su gusto. Dice Edgar Morin en su libro El cine o el hombre imaginario de 1956. Lo que hay de más subjetivo, el sentimiento, se ha infiltrado en lo que hay de más objetivo, una imagen fotográfica, una máquina. A pesar de la capacidad de reproducción mimética del medio, el autómata espiritual o la psicomecánica, como llamó Deleuze al cine, lo que proyecta son nuestros reflejos anímicos y simbólicos, es decir, un constructo de imágenes significantes. Esta gran máquina potenciadora de la realidad virtual es una tecnología que opera directamente sobre el cuerpo, de ahí su carácter de ilusión enajenante. Al pensar en la relación entre el cine y el tiempo, es sugestivo equiparar este invento decimonónico que nació sin vocación clara con la tan anhelada máquina del tiempo. ¿En qué sentido? Por un lado, nos lleva a viajar con los sentidos y desde los afectos a pasados lejanos o futuros posibles, virtual, pero sensorialmente. A la vez, esta máquina, caja de Pandora, se roba el tiempo actual, el presente y la sensomotoriosidad del espectador a cambio de una experiencia virtual y falsaria, en tanto que la potencia de lo falso suplanta la expectativa de lo verídico. Siguiendo a Deleuze, podemos ubicar en el cine 2 tipos de viaje en el tiempo. El primero, el viaje en el tiempo como aventura. Una odisea heroica y o trama romántica en la que el viaje en el tiempo se da bajo los supuestos científicos y con los medios tecnológicos ostentados por el poder occidental. Las paradojas que este tipo de viaje supondría se escamotean por fórmulas científicas y por máquinas del tiempo sofisticadas, con sofisticados mecanismos que no se explican, y no hay pregunta ontológica. Estos films suelen ser imagen-movimiento, en tanto que se desarrollan bajo la ecuación percepción, afección, acción. Y en ese sentido, aunque en la narrativa haya viaje en el tiempo, la experiencia fílmica nos da una imagen indirecta del tiempo. Además, el pasado al que se viaja
es la perspectiva de la historia con mayúsculas, narrada por los vencedores y los poderosos. El futuro es el programático de la modernidad, sea en sus versiones utópicas o distópicas. El segundo viaje, el viaje en el tiempo como experiencia. Es cuando el encuadre, la toma y el montaje, las visualidades y sonoridades, es decir, la propia experimentación formal, potencian el viaje en tanto experiencia pura del tiempo. ¿De qué maneras? Usando los conceptos de Deleuze en cristales de tiempo o en saltos ontológicos al pasado. El filósofo ubica como creadores de imagen-tiempo, entre otros, a los autores de la Nouvelle Vague, quienes llamaron a sus obras cine-pensamiento o cine-ensayo. Este tipo de cine supone la ruptura con la imagen-acción. El tiempo ya no se explica indirectamente por las acciones que se suceden, sino que se experimenta directamente mediante cronosignos. Cito a Deleuze, descripciones puras, ópticas y sonoras, desprendidas de su prolongamiento motor. La imagen cristal supone interesantes aberraciones topológicas que rompen con el espacio euclidiano y con el tiempo lineal. Circuitos donde real e imaginario, actual y virtual, cito, corren de un lado a otro, intercambian sus roles y se tornan indiscernibles. En esta indiscernibilidad pendulante, cito otra vez, vemos dentro del cristal la perpetua fundación del tiempo. Todo esto es de imagen-tiempo de Deleuze. En la década de los años 60, varios autores de la nueva ola hicieron por lo menos una aportación a la ciencia ficción. Hay dos films muy importantes con el tema específico de viaje en el tiempo. La Jetée de Chris Marker, del 62, y Je t'aime, de Alain Resnais, de 1968. Por su parte, Jean-Luc Godard hizo varios acercamientos al género. El más clásico es Alphaville, de 1965, y la aportación de Agnes Varda se titula Las criaturas, del 66. A diferencia de la ciencia ficción comercial del periodo, promotora del futuro supertecnologizado como porvenir del capitalismo triunfante, estos autores escépticos trataron de desmontar ese discurso y poner en duda sus virtudes. ¿Qué clase de viajeros del tiempo podemos encontrar en el cine francés y en qué son diferentes a los héroes del cine como espectáculo? Es importante señalar que las narrativas de ciencia ficción, de aventuras, operan generalmente dentro de una concepción de tiempo que proviene de la ciencia, fundamentalmente de las teorías de Einstein sobre la relatividad del tiempo y el tiempo como cuarta dimensión del espacio, mientras que los viajeros que busco en el cine francés se aproximan a un tiempo conceptuado por Bergson y que podemos seguir en Proust y en Nietzsche, como hizo el propio Deleuze. Para probar lo fundamental de esta diferencia de experiencia de aventura o experiencia como viaje en el tiempo, vale esta idea de Bergson. El tiempo es creación. Mientras el tiempo de la ciencia es uniforme, en el arte la duración es el proceso de maduración de una idea y no hay unidades preestablecidas de tiempo. Cito, para el artista que crea una imagen, sacándola del fondo de su alma, el tiempo ya no es accesorio, no es un intervalo que pueda alargar o acortar sin modificar el contenido. Es así que no debe sorprendernos que el primer viajero del tiempo en el cine francés haya sido un poeta, el también cineasta Jean Cocteau. En su película El testamento de Orfeo, de 1960, él mismo hace el papel del viajero. Dice haber quedado extraviado en el espacio-tiempo. Cuando le preguntan cómo viaja, él responde, cito, los poetas saben una serie de cosas terribles. Un poeta sabe más que un científico. Es difícil de explicar lo intemporal y, sobre todo, vivirlo. Los cristales del tiempo, siguiente capítulo, perdón. Los cristales del tiempo, Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet. Para Deleuze, son pocos los directores de cine que cumplen el propósito filosófico ontológico de crear tiempo puro en el cine y ahonda en lo que significa esta posibilidad de esculpir el tiempo, en palabras de Andrei Tarkovsky, es decir, de crear experiencias temporales que renueven la forma de experimentarlo. Para él, el gran creador de imagen cristal es Alain Resnais y vuelve constantemente a su film el año pasado en Marimbad, 1961, realizado con el guión de Alain Robbe-Grillet. En el Cristal Hotel Marimbad,
El pasado y el presente, la memoria y la ficción, los recuerdos y los sueños encuentran vasos comunicantes. Será en los largos planosecuencias donde se truequen los cuerpos por reflejos y se haga posible que varios tiempos convivan en un mismo espacio. En el film Je t'aime del 68 es un ensayo fílmico donde la historia se edita como un viaje en el tiempo desordenado y caótico, en el que el personaje, dentro de una cápsula del tiempo, revive los últimos meses de su vida. Debido a las fallas con el experimento, va y viene sin control repetidamente por instantes ya vividos. Al final, sale expulsado de la máquina hacia el presente. Los científicos, que lo daban por perdido en las capas del pasado, desertan del experimento y cuando salen del laboratorio se lo encuentran tirado en el jardín. Concebir cómo el viajero llegó hasta ahí supone una topografía que hace de la línea del tiempo un círculo de Moebius. Siguiente. En búsqueda del tiempo perdido, Chris Marker. Este cineasta realizó la máxima pieza poético-fílmica del viaje en el tiempo, titulada La Jetée, del 62. Corto experimental que retoma como máquina del tiempo los poderes de reminiscencia de la Magdalena proustiana. El viajero puede ir al pasado porque tiene memorias afectivas que lo invocan potentemente. Este film se sustenta en una idea de Bergson que a la vez inspiró a Marcel Proust, con quien guardaba una cercana relación. Según su teoría, una cierta y más bien azarosa percepción sensible del presente puede activar vívidamente un recuerdo. Entonces se lleva a cabo un viaje o, como dice Bergson, un brinco ontológico al pasado. El cortometraje La Jetée está hecho mediante la edición de fotografías fijas. La narración que construye Marker, con su gran lírica visual, habla de un hombre del futuro que se enamora de una mujer del pasado. Este hombre es sometido a experimentos científicos para viajar en el tiempo y es el mejor candidato porque tiene marcada en su memoria la imagen incierta de una mujer con la que alguna vez cruzó su mirada. La imagen fugaz y parcial que con nostalgia lo impulsa hacia el pasado no es sino la imagen de su muerte. En una especie de tiempo que se hace bucle, el viajero es atraído al pasado por su propia fatalidad. Siguiente. El cine como contraefectuación, Guy Debord y Jean-Luc Godard. En los años 30, Walter Benjamin anunciaba en su famoso ensayo La obra de arte en la era de la reproducción técnica, la explotación capitalista del cine y la penetración de la realidad mediante la técnica como eficaz mecanismo de enajenación y control de las masas. De Benjamin a Guy Debord, el cine se ha denunciado como una ilusión en manos de la sociedad del espectáculo que se ha interpuesto entre la subjetividad, el tiempo y lo real. El cinematógrafo, junto con el reloj, han sido máquinas para la colonización del tiempo, o mediante el tiempo para la colonización del sujeto y los cuerpos. En su film Alphaville, 1965, Jean-Luc Godard nos pone ante una sociedad de sujetos alienados, encerrados en una ciudad colmena con energía artificial exigua, desfalleciente como los letreros en neón de la fórmula de la energía E igual a mc² que aparecen en el film. Por su parte, Guy Debord, en su célebre ensayo La sociedad del espectáculo, del 68, manifestó una franca identificación con Bergson al presentar su desconfianza ante la ilusión cinematográfica de la imagen en movimiento y hacia la concepción mecanicista del tiempo. Ante el ascenso de la cultura del time is money, Debord insistió en que, cito, los dueños de la historia han dado al tiempo un sentido, una dirección que es también un significado. El mundo entero se ha unido bajo el despliegue de este tiempo y esta misma historia universal. El tiempo de la producción económica, segmentado en fragmentos abstractos e iguales, es el que se maneja en el planeta como único calendario, el mismo del mercado y del espectáculo mundial. Hasta ahí su cita. Sin embargo, nos dice, cito otra vez, lo que ha sido vivido realmente carece de relación con el tiempo irreversible oficial. En su arrebato contra el cine, Debord quiso asesinarlo, armando grandes escándalos públicos. Por su parte, Jean-Luc Godard
no dejó de realizar películas formal y estéticamente revolucionarias y políticamente radicales, respondiendo al llamado situacionista de Debord con un cine radicalmente deconstructivo. La última parte, Decolonizar el tiempo, Pierre Cast y Jean-Daniel Poyet. Dos autores poco conocidos, pero que formaron parte de la nueva ola francesa, anduvieron por Latinoamérica en los años 70 para filmar sendos viajes en el tiempo. En el film Los soles de la isla de Pascua, de Pierre Cast, 1972, los monolitos de la isla de Pascua fueron interpretados como portales del tiempo. Y en el film Le Maître du Temps, El maestro del tiempo, de 1970, dirigido por Poyet, con guión de Cast, un viajero del tiempo atraviesa el insondable cosmos para aterrizar en las costas de Brasil. Se trata de exploradores del tiempo, de aspecto y moral europeos, que van en búsqueda de o se encuentran con las culturas milenarias de Latinoamérica. Estas películas, que podemos denominar contraculturales y New Age, buscan darle vuelta a la figura del conquistador, mostrando una franca empatía por la sociedad latinoamericana y sus luchas sociales. Sus autores salieron del contexto europeo inquietos por el encuentro con las sociedades llamadas del tercer mundo. Sus trabajos, como varios de los cineensayos de Chris Marker, como Embassy o Sans Soleil, por ejemplo, parten de documentar el contexto y a partir de él crean una particular género al que me gusta llamar ciencia docu-ficción. La música y el audio determinan estos films, por lo que los sonosignos electroacústicos serán significantes tan importantes como los obsignos o incluso más para generar el extrañamiento cognitivo característico de la ciencia ficción. La película Maître du Temps se trata de un viaje por las injusticias en la historia de Brasil. El viajero del tiempo llega desde otra galaxia sin ningún instrumento tecnológico, pero con un anillo plateado en uno de sus dedos, el cual al girar ligeramente lo hace salir del hilo del tiempo. En un segundo puede pasar un siglo, dice el viajero, puede ver pasar un siglo. A lo largo de las centurias terrestres, que para él son solo unos cuantos meses, se da cuenta de las injusticias y la violencia humana. El viajero llega al planeta aún dominado por las erupciones volcánicas. Mueve su anillo y se acerca a la era de los mamíferos. Sigue buscando. Se encuentra por primera vez con humanos durante la época de la conquista. Rescata del naufragio a un francés que le enseña el idioma, pero está del lado de los indios cuando éste trata de matarlos. Viaja de nuevo y llega a la colonia, donde confronta la esclavitud negra y hace su primer contacto con las tribus de esclavos sublevados. Desde entonces, según este film, las danzas afro-brasileñas incluyen la figura del viajero del tiempo. Detrás de esta fantasía hay una tesis interesante. Mientras los amigos occidentales nunca le creen, los afroamericanos lo consideran uno de sus dioses y cada vez que reaparece, avanzados los siglos, encuentra su representación en las macumbas, danzas religiosas donde los dioses bailan con la gente del pueblo. Incluso cuando llega la modernidad, en un barrio marginal de Río de Janeiro, su doble popular sigue danzando en las macumbas. Respecto al film de Cast, Los soles de la isla de Pascua, no se descarta la lectura del escritor suizo Erich von Däniken, quien en su libro Los recuerdos del futuro, también del 68, planteó que algunas construcciones arcaicas serían la obra de visitantes del futuro en el pasado, procedentes de otras galaxias. Solo así se explica, por ejemplo, cómo los gigantes pétreos, llamados por el pueblo originario Moais, llegaron a sus posiciones alrededor de la isla de Pascua sin tecnología moderna. El argumento del film es que 6 elegidos reciben una señal. Tras un desvanecimiento, llegan a su mente, de manera subliminal, una secuencia de fotos fijas que denuncian las estulticias del poder totalitario, acabando con la imagen de un Moai gigante. Al despertar, dejan toda su vida atrás y se dirigen a la isla de Pascua, donde se encuentran como si hubieran tenido una cita previa. Entre ellos se genera una inusitada hermandad cargada de erotismo, algo que los une poderosamente. La isla volcánica y los Moais son testigos de una singular coreografía
que los elegidos realizan como poseídos hasta caer inconscientes. Los viajeros del tiempo, que solamente pueden entrar en conexión de la Tierra cada 5 siglos y en las coordenadas geográficas exactas de la isla de Pascua, perciben a través del inconsciente colectivo de sus elegidos los horrores de la guerra y el desarrollo industrial ecocida de los últimos tiempos. Esto lo podemos ver en una sucesión de fotos documentales como las del primer desvanecimiento, por lo que deciden mantener cerrado el portal otros 5 siglos. Al final, del fondo de una cueva, la voz de una sombra les revela los secretos del misterioso portal. Se trata de un chamán centenario que antes de morir le entrega su batuta al 7º de los visitantes, que hasta el momento solo era el acompañante de su novia. Se trata de un psicoanalista francés, un hombre blanco y occidental, quien en adelante será el elegido para cuidar el portal místico. Asumiendo la evidente exotización del otro y la contracara romántica de la mentalidad colonial que se deja ver en estas películas, sin embargo me gustaría observar que, en oposición al tiempo en el que viajan las máquinas metálicas de la semántica racional, estas películas imaginan el viaje en el tiempo como una experiencia del cuerpo abierto a la duración pura, entendida esta como una conexión inmanente con lo cósmico y lo sacro. Es el viaje iniciático, el vuelo del nahual, la danza del guerrero, la ibris que arranca de Cronos el control de los órganos y arrastra psique y afectos por las torrentes del devenir loco. Gracias. Bueno, si quieren venir los 3 ponentes aquí para que, como hicimos ayer, para ordenar un poco el tiempo de las preguntas. Sí, no tuvimos en cuenta las sillas, pero inmediatamente vamos a resolver el problema. Bueno, tenemos unos minutos. Como hemos empezado un poquito más tarde, nos vamos a extender hasta las 12:10 un poquito, porque tenemos una mesa después, así que vamos a tener esa tolerancia, ese changüí, como se dice. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguien que quiera empezar con las opiniones, las preguntas? Es que no vas a salir en... Bueno. ¿Quién era? Gracias. ¿Es para Michael? Estabas hablando mucho acerca de las películas y de los alienígenas y las narrativas que van formando y que van configurando de alguna forma dispositivos de control, de poder y de colonización. Yo estaba pensando justamente en un concepto que es el del poder blando, ¿no? Lo que se conoce como el poder blando, que habla justamente de un poder que no se ejerce a través de la violencia física, de las guerras físicas, sino más bien a través de las industrias culturales, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace Hollywood, ¿no? Nos codifica y nos controla afectivamente mediante cierto tipo de discursos que vienen siendo precisamente los de un poder blando que cambia y modifica nuestras atmósferas intelectuales, afectivas, discursivas y demás. Hace un tiempo leí un libro que era acerca de la cultura mainstream, así se llamaba. Era un libro escrito de forma periodística, en el que se narraban las distintas industrias culturales a lo largo del mundo, ¿no? Primero empezaba con las industrias culturales de los Estados Unidos, como Disney y Fox, o estas grandes compañías, y luego se trasladaba a las compañías cinematográficas y de producción de medios, en Asia, en Japón, en la India, que vienen siendo narrativas que no son hegemónicas, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte era si habías pensado en cómo estas otras narrativas de otros continentes, de otros países que no son hegemónicos, que no vienen de Hollywood, transforman también estos paisajes afectivos, y ellos son también armas como de desterritorialización y de contraefectuación
en los discursos, ¿no? Que bueno, de alguna manera también intervienen como fuerzas, ¿no? Son campos de fuerzas en las que estas también están dando lugar a puntos de presión, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería preguntarte. Vamos a hacer las preguntas juntas, todas juntas, y después respondemos. Otra. Acuérdense lo que le han preguntado. Mi pregunta también es para Michael. Un poco pensando en este término de tecnologías de visibilización, ¿cómo piensas tú o si has pensado el reverso, ¿no? O sea, a mí me brincó como el término, no sé si tú lo utilizas como tecnologías de ocultamiento, ¿no? Pienso en los migrantes. Cuando van a pasar tienen diferentes técnicas pues para evitar precisamente estas tecnologías, como los dobles fondos de los trailers, tipos de vestimenta, etcétera. Si tú te has aproximado a esas contratecnologías o no sé qué tipo de nombre es el que se le pudiera dar a ello. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tengo varias. Voy a pasar. Bueno, primeramente a Itala me gusta mucho el trabajo, esto de la descolonización en el cine. Creo que hay muy poco en relación a Deleuze y los estudios postcoloniales o el colonialismo, o el enfoque descolonial, y es muy interesante emprender esa investigación. Personalmente estoy trabajando en las modulaciones entre, lo voy a decir así, con grosso modo, entre lo postestructural o el postestructuralismo y el postcolonialismo, ¿no? Y me interesó eso de ver al cine al cine francés, específicamente desde la modernidad colonialidad, ¿no? O lo moderno colonial. Está bueno eso. Me interesó mucho. Era una opinión, no una pregunta, porque bueno, para Damaris, ¿qué querés que te diga? Ha sido muy fuerte, está buenísima la investigación que estás emprendiendo, te lo digo modestamente, ¿no? Desde la intensidad que nos has hecho vivir. Me asusté un poco cuando empezó, realmente me asusté. Y bueno, tuvo su clímax esa performance, así que felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, para Michael quería decirte que lo citás a Jan, y bueno, a ver que no te veo. Creo que en la teorización de lo que es el agenciamiento, ¿no? Y todo lo que es la teorización que hace sobre la estratificación, etcétera. Yo ahí tengo un empero, digamos, con Jan, porque en su texto eventualmente considera el racismo como él dice, expresa, si bien él mismo escribe que es, digamos, que es una estratificación, a mí me queda sonando que eso aún está visto desde un concepto de lo moderno, un concepto de la Europa, no desde un punto de vista considerando la modernidad colonialidad, digamos, sino todavía está visto como una especie de contingencia, ¿no? No así como un factor constitutivo de la axiomática. Creo que yo de hecho lo he conversado a duras penas porque mi inglés es muy pobre, pero con él mismo, ¿no? Entonces, no sé, eso quería decirte. Y también si conoces la obra de Marcelo Svirsky, con B corta, él escribe en inglés, él es un argentino trabajando en Australia, que es del grupo de las Conferences and Camp, de Les Studies.
y trabaja el tema Israel-Palestina desde un marco teórico muy similar al tuyo, desde la idea de colonialismo de asentamiento. Y bueno, te lo recomiendo. Yo de hecho te puedo sugerir algunos artículos que están por ahí en internet. Perdón la largura del asunto. Pero quería ver cómo tratabas esto de IAN, el agenciamiento, el concepto de agenciamiento. En definitiva es eso la pregunta. Rápidamente, para dar la oportunidad a las otras compañeras. Del poder blanda, yo creo que sí, es una manera de descubrir el poder de, especialmente el cinema, pero los narrativos que circulan, están circulando por los libros, por las películas, por redes sociales y todo. Y yo digo que es parte también de la conciencia de asentamiento. Lorenzo Berosini dice que parte del proyecto de colonialismo asentamiento es no finalizarlo ya cuando tiene su territorio ocupado como los Estados Unidos, pero a distribuir esa mentalidad de todo el mundo. Y esa mentalidad, en eso yo creo que Walter Mignolo dice que el proyecto Modernidad, o él dice, yo soy un... Walter Mignolo, él es también escolar de postcolonial y él tiene un artículo que dice en la retórica modernica es una retórica de doble parte, es capitalista pero también es racista, es europea, supremacista y en eso yo digo que la forma de distribución de estos narrativos es parte de esa poder blanda. El narrativo no nos enseñan solamente los objetivos, pero entrenan nuestros cuerpos, los afectos, a sentir a un narrativo en una particular manera. Para los narrativos extranjeros o alienígenas, yo creo que es lo mismo narrativo de las películas de Alien, de las noticias de la frontera, de las noticias de BLM, porque cambian los objetivos o cambian los nombres, pero los sentimientos son lo mismo. Los afectos que están adentro de los narrativos se distribuyen muchas veces para mantener ese control de sentimiento. Y a pensar del revés, que si hay tecnologías de visibilidad que son para liberación, y yo creo que sí. Las tecnologías ya sabemos que no son malos o buenos, son como los usamos. Hay una película americana que es en español que se llama Sleep Dealer. No sé si veo, no sé el nombre en español, pero lo puedo escribir. Y en esa película usan la misma tema de extraterrestre, la tecnología de visibilidad, pero están viendo a los agentes de los Estados Unidos, especialmente los agentes de la fronteriza y varios otros, como alienígenas. Los que son trabajadores, migrantes, ellos son los héroes y entonces se cambian. Es una película popular. Pero también, como el caso de George Floyd, ninguna de nosotros ni sabemos qué pasa con George Floyd si no fue por una persona grabando por su teléfono. Y por grabar de teléfono también es tecnología de visibilidad. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de grupos que cruzan el puente. No sé si saben que en los Estados Unidos hay checkpoints adentro de esos Estados Unidos para los migrantes, como 50 o 60 millas adentro del territorio. Y en eso hay grupos que están grabando los agentes de ICE o los agentes de Border Patrol haciendo las cosas ilegal y luego poniéndolos en YouTube. Yo creo que sí, es posible usar los tecnologías de visibilidad en revés para exposar qué está pasando con el gobierno. Y nomás quiero decir que sí, es para mí hay
hay un movimiento intensivo del color del piel. Todo es intensivo, toda la percepción es en ese nivel de sentimiento. Yo creo que es importante es el doble, el percepción con la articulación del racismo. Por ejemplo, Patrick Wolf le dice que no había personas negros antes del colonialismo porque esta sujeción fue justificado para hacer la economía de esclavitud. También los indígenas de esta parte no fue indígena antes del colonialismo porque esa subjetividad fue creado parte de la abstract machine o la scam que digo en mi parte. Máquina abstracta de colonias. Pero me gusta decir scam porque claro que sí es un scam. Gracias. No, pues me alegra que haya logrado. Eso es lo que pretendía. Gracias. Sí, pues también muy breve para que ya concluyamos. A mí lo que me pareció interesante de estas últimas películas de los años 70 es estos franceses, como les digo ya, New Age, izquierdistas, ¿no? Que viajan a Latinoamérica como pues, en busca de esa experiencia del otro, también en un sentido místico, político y demás. Aparentemente tienen esta gran empatía, representan pues, la injusticia en Latinoamérica, etcétera, pero curiosamente al final, en una película, el que pasa a ocupar el lugar del chamán, pues es el francés, ¿no? De repente ya está en el lugar del chamán, les gusta tanto nuestra cultura que ya se queda en vez del chamán, ¿no? Y en la otra, este viajero del tiempo, que pues, es un viajero blanco, ¿no? De repente los afro-brasileños, se vuelve un dios de los afro-brasileños. Entonces, de repente esta mentalidad colonialista del hombre blanco, pues no se acaba de desmontar, ¿no? En estas películas. Entonces, eso me pareció interesante. Pero bueno. Primero estaba ella y después voy para allá. Gracias a los tres por sus presentaciones. Mi pregunta es para Damaris, ¿es tu nombre? Sí. Pues primero te quería agradecer porque fue muy eficaz. Creo que es muy importante que volvamos a no nada más hablar de lo que leemos y todo, pero también de experimentar esa incomodidad. Esa incomodidad es lo que nos puede hacer seguir adelante sin nada más estar distraídos y pensar que estamos hablando de lo importante, pero es el verdadero trabajo que nos enfrenta. Yo no pertenezco a eso, yo soy enfermera, aquí solo soy como apoyo, como su pareja, pero quería agradecerte. Y mi pregunta para ti, pues te tenía dos. Una es, allá trabajo en bienestar, en salud, y nos hacen muchos entrenamientos sobre el trauma. Entonces, trauma. Ajá. Y cómo cuando pasamos por traumas se nos quedan en el cuerpo, no solo en la mente, no solo tenemos que platicar sobre esto, pero es como un proceso que tenemos que sanar tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces quería preguntarte sobre el trabajo que estás haciendo con los triquis. Cuando dices que vas con ellos y son pocos, pero siempre son los mismos, me gustaría saber un poquito más acerca de lo que hables con ellos o el proceso de que si están recibiendo ese tipo de atención o si podrían hacer algo así con ellos. Porque se me ocurrió, porque después de pasar por la experiencia, que sí fue algo fuerte, no trajimos a nuestra niña de 6 años, pero me puse a pensar, ¿y si estuviera aquí con nosotros? ¿Y cómo yo anduviera tratando de cuidar de ella? Pero sí es bueno, te digo, esa incomodidad es necesaria, porque cuando pusiste la comercial que estaba... podíamos oír el sonido, fue muy impactante porque sí nos podemos distraer mucho. Entonces, lo que se me ocurrió es que después de hacer eso, a lo mejor tener como un ejercicio o algo para cuidarnos después, tomar agua o algo para que no se nos quede en el cuerpo. Y podemos también pensar en el proceso de los triquis, de cómo ellos
si tienen la oportunidad de cuidarse de sí mismos o cómo podrían accesarlo. Sí, perfecto. Bueno, sobre todo es un comentario respecto a lo que expuso Michael, porque bueno, ahorita yo he estado investigando un poco o profundizando un poco en la idea del espacio y en la idea de cómo este espacio se desarrolla a partir del capitalismo y cómo este espacio también sufre determinadas mutaciones en ciertas condiciones de frontera, ¿no? Cómo en la frontera estos espacios son, bueno, hablando directamente en la frontera entre Estados Unidos y México, cómo estos espacios son muy raros, ¿no? En un sentido social, en un sentido de formación de poblaciones, en un sentido de circulación de mercancías, etcétera, ¿no? Son espacios muy, muy raros, muy complejos. Y me hiciste pensar mucho en la idea de espacio liso y de espacio estriado, de Mil Mesetas. Y me parece que el espacio en la frontera es una combinación bien rara de estos dos espacios, ¿no? Del espacio liso y del espacio estriado. Espacio liso en un sentido de que parece que es liso para el cruce y la circulación de mercancías, ¿no? Y también para la circulación de espectáculo, de un espectáculo que pues justamente justifica la idea del hombre blanco heterosexual, la idea gringa de cómo se debe vivir, ¿no? Y sin embargo, a la vez de que es un espacio liso, me parece que también es un espacio estriado, el espacio de la frontera, ¿no? Un espacio estriado porque es un espacio que diagrama muy bien o que limita muy bien el flujo de los cuerpos y el flujo de los migrantes, ¿no? Entonces es un espacio muy particular y me da esa sensación cuando expusiste, ¿no? Y sin embargo, dentro de este espacio estriado hay espacios lisos adentro porque el espacio liso también implica una vigilancia absoluta, ¿no? Una vigilancia para estos cuerpos que intentan fugarse de los policías, ¿no? o de estos sistemas de control. Entonces, a mí me gustó mucho y la verdad me dejas pensando mucho en esta idea, ¿no? Cómo se desarrollan el espacio liso y el espacio estriado en estas fronteras, ¿no? Y bueno, solo eso. Muchas gracias. Bueno, pues justamente era la idea, ¿no? Hacer que no todo quedara solo en la teoría, sino que pudiera ponerlo en práctica. No sé, cuando dije, me aceptaron, ¿no? Dije, genial. Entonces dije, escribí un abstract muy bonito y dije, voy a seguir por ahí. Y luego dije, no, porque necesito que la gente pueda comprender y sensibilizarse ante estas situaciones. Y vaya, sí, yo sé que debí poner el cierre, pero el tiempo era poco. Entonces tenía como contado el tiempo, ¿no? Tenía 5 minutos para violentarlos a gusto, 5 minutos para poner el video y 5 minutos para presentar a Janet. Y bueno, la idea es que Janet estuviera aquí, pero pues hubo problemas y vaya, con ellos, pues yo empecé a acercarme a ellos y vivían en la calle, ahí como pudieron ver en el video. Después de eso los movió el gobierno, los encierran entre granaderos, logro colarme porque no sé, por alguna locura estudié primero Derecho, entonces tenía mi cédula y dije, soy la abogada de los triquis, no pueden estar sin abogado, me tienen que dejar pasar. Estaban cercados por más de 1000 granaderos y eran como 15 mujeres, ¿no? Entonces, y un anciano y una señora igual de la tercera edad, pero él era el único hombre. Entonces yo decía, ¿cómo pueden tratarlos de esta forma, no? Y yo sé que a lo mejor debí cerrar para que ustedes pues se aliviaran un poco, pero por eso les dije, reflexionenlo, porque no me queda tiempo, ¿no? Era más por el tiempo, pero la idea es que pues se abran estos espacios más, no sé, yo quería llevar este performance igual al campamento donde nos pusieron lo de Cherán, ya no se pudo,
pero llevar este tipo de performance a esos espacios para poder dar a conocer a la gente lo que está sucediendo realmente, como dices, ¿no? O sea, una cosa es todo lo que leemos, sí, pero ¿cómo lo bajamos? Muchas veces nos cuesta trabajo eso. Y yo cuando dije, oh, vaya, claro, Deleuze y Guattari, y lo empezaba a relacionar mucho, y dije, vaya, se me abrió como el panorama. En cuanto me aceptaron, dije, no, ya no quiero hacer una ponencia, ahora quiero hacer un performance, y voy a... sí, lo dije así, y de hecho... bueno, Eric está en el proceso, ¿no? Y le dije, y me dice, y si no te dejan, le digo, de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Necesito que la gente como que lo pueda vivir esa intensidad de la que tanto se habla, pero vivirla, como experimentarla. Y entonces dije, no, sí lo haré el performance. Entonces iba así como que, y bueno, ellos... aceptan cualquier tipo de apoyo, pero sí están muy asustados. Ahorita ya se han movido de ahí de donde los movieron, que estaban con los granaderos. Han tenido ya 2 o 3 albergues más a donde han estado. Estuvieron en Casa del Estudiante, en el centro. Después estuvieron en Casa Oaxaca, por Lanzures, y ahorita, pues lo último que supe es que están en Chimalhuacán, ¿no? Entonces, están moviéndose de un lado a otro. Yo creo que es muy difícil vivir algo así. Y bueno, aceptan el apoyo, pero claro que les da mucho miedo, ¿no? Han podido confiar en mí. Yo creo que, pues les digo, por fortuna me pasé y les dije, no, soy su abogada y ahí está la de derechos humanos y me tienen que dejar pasar. Y me dejaron pasar y bueno, ya me abrazaban, como que ya se sentían con mayor acercamiento, pero aún así cualquier cosa es muy fuerte, es muy potente para ellos. Entonces... yo creo que sí deberíamos de acercarnos a saber qué está sucediendo con nuestras comunidades indígenas, porque además son todo un ejemplo. Se le ponen al gobierno enfrente y los encaran y les hablan y sin miedo y van y es una cosa increíble. Yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Yo digo de pronto, yo siento miedo, aquí estoy temblando, ¿no? Y nada más tengo a ustedes, pero ellos tenían a los policías y se les paraban enfrente y los confrontaban y les decían, pues no te vamos a dejar mentir, no digas mentiras, ¿no? Y los medios de comunicación, y yo me quedaba así como de, wow, no, es una cosa increíble. Y no pasa solo con los triquis. Les digo, en Cherán está, como bien decía Giovanni ayer, está muchas comunidades, ¿no? Y que, pues creo que hay un cambio real ahí, y no como, pues muchos queremos aquí hacer el cambio, pero allá hay un apoyo, justamente por esta idea de comunidad que existe. Creo que puede ser por ahí por donde podríamos voltear a ver, ¿no? Ya también lo veía Bolívar Echeverría, pero es algo así. Bueno, gracias por la pregunta. Yo digo que en el total de mi proyecto de investigación es saber cómo la estratificación de la gente, que sabemos que es real. Por ejemplo, yo no soy migrante, yo no parezco a una persona que les van a parar la ICE, pero hay más del piel, tus movimientos, el lenguaje, todas las cosas que son como afectivamente diciendo que no soy de aquí o no soy de este país, porque ya en las calles de México yo siento como extranjero. En eso yo digo que el proyecto es saber cómo en ciertos espacios varias gentes son la gente que pasan muy libre y varias gentes son las gentes que no pueden mover. John Protevi tiene un libro que usan un ejemplo de como un valle. Entre varias personas se bajan en valle y varias personas no pueden subir a las montañas. Y si pensamos en el plano o el territorio como con valles y montañas, varias pueden atravesar todas las partes, pero unos están nomás atrapados en las valles.
Eso para mí es parte, es empezar como ver que ciertas personas mueven en diferentes maneras. Y también el gobierno, el Estado, los poderes como narrativos de película, nos mueven en diferentes maneras. Y no sé, el movimiento intensivo y el movimiento extensivo es muy importante para mí en la relación que la gente tiene varios características o cosas movimientos, vamos a decir, que se identifican o se sujetan como alienígena. Y en eso es la manera que en lo mismo territorio, como El Paso, como Juárez, el capitalismo, el capital se puede mover muy libre, la gente de los estados puede mover muy libre, pero la gente que son subjetivos como alienígenas no puede mover para nada. Bueno, entonces terminamos la mesa, muy interesante. Y bueno, nos despedimos.